Nacimos en el año 2012, cuando nos conocemos con Sebastián. Sebastián venía de lograr el juicio y la condena del que había sido el abusador en su infancia, el ex hermano marianista Fernando Picciocchi, que abusó de Sebastián y otros niños cuando ellos tenían 13 años. Sebastián logra, más de 20 años después de cometidos este delito, logra el juicio y la condena del agresor. Y en ese momento se publica su historia. Y a partir de que hace pública la historia, en el año 2012 empieza a recibir una avalancha de personas que se comunican con él para contarle que habían pasado por lo mismo. En esa avalancha, Sebastián, esto fue en septiembre del 2012, en noviembre, a mí otra mamá protectora, o sea, nos llamamos mamás protectoras a las mamás que una vez que nos enteramos que nuestros hijos estaban en riesgo o estaban siendo abusados o abusadas por nuestras parejas, salimos a proteger a nuestros hijos y por eso nos llamamos mamás protectoras. La mayoría de las veces los agresores fueron nuestras parejas o exparejas. Otra mamá protectora que me conocía a mí, porque yo empecé a armar grupos de pares ya desde el año 2010-2011, me avisa que había conocido un muchacho que tenía las mismas ideas que las que estaba yo queriendo llevando adelante, que era hacer pública nuestras historias para que la gente empezara a conocer lo que pasábamos, los sobrevivientes y los adultos y adultas que decidimos defender a los niños y niñas. Y ahí nos conocimos y ahí armamos este colectivo con dos características fundamentales que tiene este colectivo. Por un lado, grupo de pares. Ese grupo de pares que yo primero había empezado en el año 2010-2011, cuando me entero que el padre biológico de mi hija había abusado de su hija mayor. Y yo ahí tengo que asumir que mi hija estaba en riesgo, que yo me había casado con un abusador y que tenía que salir a defenderla. Todo eso yo sola no lo podía sostener. Y por eso salí a buscar ayuda, salí a buscar otras mamás que estuvieran en la misma situación. Y ahí empieza esto del grupo de pares con otras mamás que estaban en lo mismo. Cuando lo conozco a Sebastián, lo que empieza a pasar es que Sebastián venía con muchísimos compañeros y compañeras sobrevivientes del delito de abuso sexual, adultos sobrevivientes del delito de abuso sexual. Entonces nuestro grupo de pares desde el año 2012 es un grupo en el cual forman parte adultos y adultas protectoras, forman parte sobrevivientes, adultos del delito de abuso sexual, vienen parejas, amigos, o sea, puede venir a nuestro grupo cualquier persona que sienta que el abuso sexual en la infancia lo convoca en primera persona, ya sea porque te pasó o porque estás viendo que a una persona que querés o le sucedió o le está sucediendo. Y es realmente algo maravilloso ver cómo sirve el empezar a hablar de nuestros dolores de infancia. Esa es una base de nuestro grupo. Y la otra base es esto, salir a la comunidad a hablar. Nuestro trabajo es, nosotros decimos de pares, nosotros damos testimonio, no somos profesionales. Lo que contamos son nuestras historias personales, nuestras historias en la infancia, nuestras historias de lo que nos pasó en nuestros ámbitos familiares, nuestras historias cuando salimos a defender a nuestros hijos. Eso es lo que hacemos. Y vemos que tiene un poder realmente maravilloso el testimonio de los sobrevivientes en primera persona. No puede seguir sucediendo que los niños y niñas sigan siendo abusados, la mayoría de las veces dentro de sus casas o dentro de sus lugares de pertenencia, como son las escuelas, las iglesias, los clubes, y que haya una sociedad adulta que se mueve en el silencio y que termina beneficiando a los agresores. O sea, esto es lo que nosotros estamos decididos a terminar y es lo que dedicamos nuestra vida desde el año 2012 en adelante. Tenemos en este momento la característica de que participan de nuestro grupo de personas de todo el país, de otros países, de Europa, tenemos algunos compañeros de Asia, porque desde la pandemia dejamos de hacerlo presencial y empezamos a hacerlo virtual. Y esto también lo que marca es la transversalidad de este delito. Y cómo en este delito no hay ninguna clase social, ningún país, ninguna situación socioeconómica te hace estar a salvo de tener un agresor dentro de tu lugar de pertenencia cuando sos niño o niña. Y esto es lo que hay que entender. Los niños y niñas son vulnerables por ser niño y niña, no importa la clase social o el lugar de pertenencia de los padres o de la familia. Porque hay a veces que se piensa que, hay clases sociales que están más protegidas que otras. En la infancia estamos todos desprotegidos y eso como sociedad adulta tenemos que saberlo, y en esto ayuda justamente los sobrevivientes que nos animamos a hablar y a contar lo que nos pasó. Esto como lo mismo que muchas veces se dice, en la casa es el lugar seguro para los niños y las niñas, y muchos de nosotros y nosotras hemos tenido en nuestras casas la tortura de vivir con nuestros agresores.
Y necesitamos una sociedad que tengan claro que hay una víctima absoluta, como es un niño o niña agredido, y hay un agresor absoluto, que es el abusador o abusadora. Y esto hay que tenerlo clarísimo, porque nosotros lo que notamos es que el silencio social lo que ha hecho es perpetuar el delito y garantizarle la impunidad a los agresores.